Tus pulmones están llenos de toxinas y tienes mucha flema acumulada. ¿Te cansas con facilidad al subir escaleras o al caminar? Cada día respiramos más de 20.000 litros de aire. Esto equivale a más de 100 veces nuestro peso corporal. Y como hoy en día el aire que respiramos está contaminado, nuestros pulmones se llenan de sustancias tóxicas, se inflaman y se congestionan. Fíjense, 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Eso significa que nuestros pulmones están constantemente expuestos a estas toxinas que dañan nuestra salud. Esto provoca y agrava la bronquitis, el asma, causa exceso de flema y aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, el tumor que más mata en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Y por si fuera poco, acelera nuestro envejecimiento, entre muchos otros problemas que enseguida te los contaré. Pero la buena noticia es que limpiar tus pulmones puede ayudarte a prevenir y combatir todas estas enfermedades, vivir más y con mejor calidad de vida. No importa la edad que tengas, ni si ya tienes o no algún problema pulmonar. Soy el Dr. Beller y te contaré 5 síntomas que indican que necesitas una limpieza de pulmón. De estos 5, 3 son más difíciles de detectar y pueden ser confundidos con otros problemas de salud, incluso por los médicos. Así que mucha atención para poder reconocerlos. Además, te mostraré los mejores tratamientos naturales para revertir esto y desinflamar tu sistema respiratorio, incluyendo jarabes con ingredientes caseros, infusiones, así como también la vitamina más importante para mejorar tu salud pulmonar. Pero, ¿qué exactamente significa limpiar los pulmones? Y aquí la idea es muy clara. Esto quiere decir ayudarlos con los consejos que te voy a dar a que ellos mismos puedan, de forma natural, eliminar buena parte de las sustancias tóxicas que se acumulan todos los días, incluyendo polvos, toxinas, humos y sustancias químicas que ingresan con el aire que respiramos. Cuando estos se acumulan, tus pulmones y tus bronquios se inflaman, pero todo tu organismo sufre, causando los síntomas que enseguida te contaré. Estos son órganos extraordinarios. ¿Sabías que con pulmones limpios y un poco de entrenamiento, cualquier persona es capaz de correr una maratón, sin importar la edad? Pero si tus pulmones están llenos de toxinas, te cansas muy fácilmente al subir un tramo de escaleras o al caminar menos de 100 metros, muchas veces incluso dentro de tu casa. Cada año, más de 4.2 millones de personas mueren prematuramente por problemas pulmonares. Lo que ocurre es que estos órganos conectan a todo nuestro cuerpo. No solamente sirven para oxigenar nuestra sangre y eliminar el dióxido de carbono, sino que ayudan al buen funcionamiento del corazón, el cerebro, nuestros músculos, órganos abdominales y el riñón. Imagínate a tus pulmones como 2 esponjas. Si están limpios, son de color rosa y funcionan perfectamente. Pero si están llenos de toxinas, algunas partes se vuelven negras, opacas y no pueden oxigenar tu cuerpo correctamente. Esto deteriora toda tu salud. Fíjense, estos órganos están formados por pequeñas bolsas o sacos llamados alvéolos. Es allí donde el oxígeno pasa a tu sangre y el dióxido de carbono se elimina. Cuando estos sacos se llenan de toxinas, se inflaman, se pueden llenar de líquido, sus paredes se engrosan y además los bronquios, que son los conductos por donde circula el aire que respiramos, comienzan a liberar secreciones, flema, y todo eso causan los siguientes 5 síntomas que indican que necesitas una limpieza pulmonar. Número 1. Falta de aire. Pero no cualquier tipo de falta de aire. Hay detalles sobre estos síntomas que debes saber reconocer. Al comienzo se siente como un cansancio excesivo, pero solamente cuando haces ejercicio físico o actividades intensas. Al principio, usted puede creer que esta falta de aliento ocurre por estar fuera de estado físico o por falta de entrenamiento, pero en realidad puede indicar que usted tiene daño pulmonar.
Cuando el problema avanza y no se lo reconoce, esa falta de aire aparece con actividades cada vez menos intensas, como por ejemplo subir escaleras o caminar pocos metros. Ahora, aquí surge un gran problema. La falta de aire puede ser provocado por varias cosas, no solamente por problemas respiratorios. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es por problemas de pulmón? Bueno, cuando estos órganos están dañados, puedes sentir también un dolor o una opresión en el tórax, dolor o puntadas al respirar, o escuchar como que te silba el pecho. Parece una crisis de asma. Esto se llama sibilancias. Además, y muy importante, vas a tener alguno de los síntomas que ahora te contaré. Número 2. Tos persistente con flema o catarro. Es como si estuvieras siempre engripado o con flema constante en la garganta que no se quita. Esto puede ocurrir por muchos otros problemas de salud, pero lo que debe hacerte sospechar que los bronquios o los pulmones están inflamados es que esa tos es más intensa al despertarte por la mañana o la flema es más espesa en ese momento y además persiste por varias semanas, meses. Y mucha atención, el color de la flema varía mucho, puede ser verdosa, amarillenta, blanca o transparente, o puede tener estrías de sangre. Pero bueno, esos dos primeros síntomas son muy comunes y cualquiera podría sospechar que se trata de algún problema de pulmón. Ahora, los 3 siguientes que te voy a contar son más difíciles de reconocer, pero son igualmente importantes. Puedes tenerlos hace mucho tiempo sin darte cuenta y tanto vos como el médico pueden confundirlos con otros problemas de salud. Esto es un grave error porque retrasa el tratamiento, aumentando el riesgo de que la enfermedad avance. El tercer síntoma es que la punta de tus dedos y tus uñas quedan redondeados. No ignores esto, se llama dedos hipocráticos o dedos en palillo de tambor y puede indicar que hace mucho tiempo tienes algún problema oculto en los pulmones. ¿Cómo reconocer esto? Porque es muy sutil al comienzo. Lo que ocurre es que las personas con problemas pulmonares crónicos no se dan cuenta que tienen falta de aire o se terminan acostumbrando. Es como que su cuerpo se adapta y se terminan olvidando de ese síntoma. Pero poco a poco, la uña va perdiendo ese ángulo normal que tiene entre su base y la cutícula. La uña queda como con una curvatura exagerada, como una cuchara o en forma de vidrio de reloj. También puedes notar que se vuelve más rugosa, con hoyuelos y puede doler. Pero no es solamente la uña, también es la punta del dedo. Y mucha atención con este cuarto síntoma, hinchazón de tus pies, tobillos y piernas. Cuidado, porque esto se confunde mucho con varices, problemas de circulación, o las personas suelen creer que esta hinchazón es porque hace mucho calor. Pero claro, lo que ocurre es que muchos otros problemas también pueden causarlo. Ahora, ¿cuándo esto puede indicar problemas pulmonares? Principalmente cuando se acompaña de alguno de los otros síntomas que te estoy mencionando. Pero doctor, ¿por qué tener los pulmones enfermos causa retención de líquidos? Lo que ocurre es que estos órganos están conectados directamente con el corazón. Cuando una persona tiene por mucho tiempo el pulmón inflamado, comienzan a aparecer cicatrices dentro de él. Todo esto distorsiona, altera la circulación pulmonar y hace que al corazón le cueste mucho más trabajo bombear la sangre hacia adelante. Esto provoca dilatación de las paredes del corazón, llevando a insuficiencia cardíaca y haciendo que la sangre se acumule hacia atrás en nuestro hígado, nuestro intestino y nuestras piernas. Y les cuento un gran secreto. Esta retención de líquidos puede hacer que te levantes muchas veces para orinar de noche, porque cuando te acuestas, tu cuerpo reabsorbe todo este exceso de agua que se acumula en tus piernas durante el día, y esto a su vez produce más orina durante la noche. El síntoma número 5 es cambios en el color de tu piel. Mucha atención acá. Puedes notar que cuando haces algún esfuerzo físico, la punta de tus dedos, tus uñas o tus labios quedan morados o azulados. Esto se llama cianosis y ocurre en 2 situaciones. Número 1, en casos más avanzados, personas que sufren hace mucho tiempo alguna enfermedad pulmonar, enfisema, bronquitis crónica por ejemplo.
Y número 2, cuando sufres alguna crisis aguda de inflamación en tu vía aérea. Pero en ambas situaciones, esta coloración de la piel indica que tienes bajas cantidades de oxígeno circulando en la sangre. Ahora, ¿existe algún método que puedes hacerlo en tu casa para detectar que tienes poco oxígeno en la sangre? Sí, mi consejo es que tengas siempre a mano un oxímetro de pulso. Este es un aparato que se consigue en cualquier farmacia y debe ser parte de nuestro botiquín, al igual que lo es el termómetro. ¿Cómo funciona? Lo pones en tu dedo y esperas algunos segundos para que el aparato lea cuánto está tu oxigenación. El número normal varía mucho según la edad y según el lugar del mundo en donde vivas. Pero si tienes 90% o menos y de manera persistente, puede indicar que tienes algún problema de pulmón, incluso aunque no tengas ninguno de los síntomas que te mencioné. Pero entonces, ¿cómo limpiar los pulmones de manera natural? La limpieza pulmonar tiene dos componentes. Ambos pueden y deben ser realizados al mismo tiempo. La primera son cosas que debes evitar y la segunda son cosas que debes hacer o incorporar en tu vida. Y aquí les contaré los mejores hábitos, alimentos, infusiones, vapores y hasta la vitamina más importante para tu pulmón. En la primera parte, para que se acumulen menos sustancias tóxicas en tus pulmones, debes evitar fumar y que fumen cerca tuyo. Además, intenta por lo menos 4 o 5 veces a la semana quedar algunas horas al aire libre, lo más rodeado de naturaleza posible, y aprovecha para respirar profundamente y por la nariz varias veces. Evita hacer ejercicios en lugares con mucho tránsito o donde haya muchos humos. Y deja la mayor parte del día las ventanas de tu casa abiertas para que el aire se renueve. Además, puedes utilizar purificadores del aire para mejorar su calidad dentro de tu casa. Veamos ahora los 5 mejores consejos, las cosas que debes hacer para limpiar tus pulmones. Primero, les mostraré las mejores plantas y hierbas medicinales y cómo prepararlas. En primer lugar está el eucalipto. Ayuda a reducir la flema acumulada, la congestión pulmonar, tiene propiedades antiinflamatorias, además de que es muy bueno para combatir infecciones. Puedes usarlo en casos de resfriados, gripes, sinusitis, tos con secreción, bronquitis o también si eres saludable pero quieres realizar una limpieza pulmonar. Los ingredientes son 2 tazas de agua y un puñado de hojas de eucalipto. Pueden ser frescas o secas. Colocas todo en una olla y lo hierves por 5 minutos. Luego, con mucho cuidado, llevas la olla hacia una mesa, te cubres con una toalla y te quedas respirando ese vapor por lo menos por 10 a 15 minutos, idealmente antes de dormir, pero puedes hacerlo en cualquier momento del día. El segundo consejo es un jarabe natural para limpiar tus pulmones. Esto que les voy a contar es una bomba antiinflamatoria. Necesitas un trozo de jengibre fresco, una cebolla colorada o dorada, una cucharada pequeña de cúrcuma en polvo y una pizquita de pimienta negra. Para prepararlo, hierves medio litro de agua, agregas los ingredientes y lo cocinas por 30 a 40 minutos, a fuego medio. Cuando la mezcla esté un poco espesa, apagas el fuego. Dejas que se enfríe y repose por lo menos por 1 hora y lo cuelas. Verás que este líquido va a quedar con una consistencia muy parecida a la de un jarabe. Puedes tomar 2 cucharadas de esta mezcla todos los días de mañana y si quieres puedes agregarle un poquito de miel para endulzar. Pero esta es solamente una forma de aprovechar los principios activos. También puedes hacer una infusión de estos ingredientes y tomarlos o comerlos por separado todos los días. La cebolla abre los bronquios, desinflama el pulmón y ayuda a eliminar la mucosidad. La cebolla colorada es muy especial porque es una de las mejores fuentes naturales de quercetina, un principio activo con enormes propiedades antiinflamatorias que ayuda a desinflamar el pulmón y reducir la cantidad de flema acumulada. Pero si no consigues la colorada, puedes usar la cebolla dorada común, que también contiene esta sustancia. La cúrcuma es un antiinflamatorio muy poderoso, pero necesita de la pimienta negra para que pueda ser activada y absorbida en tu intestino. Y el jengibre es excelente para la tos,
además de combatir infecciones respiratorias y a los radicales libres, que son unas sustancias tóxicas que se acumulan en nuestros pulmones por la contaminación ambiental. Intenta incluir el jengibre todos los días en tu dieta, ya sea en forma fresca, rallada, mezclado con tus jugos o como infusión. El tercer consejo es un alimento que tienes que consumirlo todos los días, muy poderoso, que también actúa en tus pulmones. Es el ajo. Es útil incluso para aquellos que están queriendo limpiar sus pulmones después de haber parado de fumar. Pero tiene un secreto. El ajo contiene alicina, un principio activo que debe ser activado. Para que esto ocurra, debes consumirlo crudo y machacado o picado. Antes de tragarlo, déjalo 3 a 4 minutos para que sus líquidos se mezclen. La dosis es 1 a 2 dientes de ajo por día, solos o mezclados con tus comidas. Mucha atención con este cuarto consejo. La mejor vitamina para tus pulmones es la vitamina D. Obvio que todas son importantes, pero los estudios mostraron que quienes tienen niveles adecuados de vitamina D en sangre tienen menos riesgo de sufrir y morir por enfermedades e infecciones respiratorias. La mejor fuente para obtenerla es el sol. Exponerse 20 minutos por día sería suficiente. Pero si no tienes tiempo o no puedes hacerlo, necesitas tomar suplementos. La dosis varía de 2.000 a 10.000 unidades internacionales por día. Lo mejor es que te midas la vitamina D en sangre para ver realmente cuánto te hace falta, cuál es la dosis óptima para vos. Y el consejo número 5 incluye los 4 mejores hábitos para mejorar la salud de tus pulmones. El primero, pocos conocen. Cuando llegas a tu casa después de haber pasado todo el día en ambientes contaminados, como en el tránsito, donde hay mucho humo, polvos o gente que fuma, cámbiate la ropa y lávala rápidamente. Porque después que se va ese humo que es visible a simple vista, en tu ropa quedan depositadas sustancias que también contaminan el aire de tu casa y vos lo continúas respirando. Con el tiempo y al exponerse de manera repetida a estas sustancias tóxicas, esto contribuye a una gran parte del daño pulmonar. El segundo hábito es consumir todos los días un remedio natural que no debe faltar y debes tomarlo en altas dosis. Me refiero a beber suficiente agua hasta que tu orina sea clarita. La flema que se acumula en tus pulmones y no te la puedes quitar está formada por las sustancias del moco y agua. Cuanto mejor hidrates tu cuerpo, más hidratada va a estar esa flema. Es decir, menos espesa va a ser la secreción y más fácil te va a hacer expulsarla. Muchos no saben este secreto, pero para eliminar la flema, beber suficiente agua es mucho mejor que hacerse nebulizaciones. Una excelente forma de ayudar a hidratarnos es tomar todos los días en ayunas un vaso de agua con un limón exprimido. Además de hidratarte, esto es una excelente fuente de vitamina C que ayuda a reparar el tejido pulmonar dañado. El tercer hábito es hacer ejercicios diariamente. Esto mejorará la circulación en todo tu cuerpo y también tu capacidad pulmonar. Y el cuarto es tener siempre el hábito de inspirar por tu nariz, ya que toda la primera parte de la vía respiratoria está estratégicamente diseñada para retener las sustancias nocivas que llegan con el aire que respiramos. Además, 3 a 4 veces por día, tómate unos minutos para hacer inspiraciones profundas y así abrir todo tu pulmón y mejorar los músculos respiratorios. Espero te haya gustado.